Estamos hablando del desarrollo sustentable de nuestro país. Fundamentalmente nos estamos enfocando en la protección del medio ambiente. Hoy nos acompaña en el estudio Hilario Valenzuela, que es el presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Sustentable. Hilario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Te agradecemos mucho la invitación. Vamos a hacer una aclaración. Somos la Fundación para el Desarrollo Sustentable. Perdón, ya le agregué la Fundación Mexicana. Lo que pasa es que existe hace muchos años una gran fundación que es la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Se creó hace 60 años ya casi, o más o menos. Digamos, la punta de lanza de muchas organizaciones que hoy en México hacemos el trabajo pues, de campo, ¿no? La conocemos bien porque tengo buenos amigos que fueron Así fundadores es. de esa fundación. Lo sé que los conoces muy bien y por eso la confusión, ¿no? Y tenemos una marca registrada que es México Sustentable, que es como nos damos a conocer de algunos de los productos que salen de las comunidades hacia el mercado, ¿no? Pues traen el loguito ahí de México Sustentable y es como nos damos a conocer. Pues para iniciar la conversación, y gracias por la aclaración, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Es una pregunta compleja, Tulio. La verdad es que si hay buenos ciudadanos, también hay malos ciudadanos, ¿no? Entonces yo siento que aún no somos un poquito más buenos que malos, pero en realidad es una tarea cotidiana ser buen ciudadano. No es fácil ser buen ciudadano en un país como el nuestro. Pero tampoco lo es en Alemania ni en España, ¿no? O sea, en todos lados es difícil ser buen ciudadano porque implica comprometerte contigo, con tu ciudad, con tu país, ¿no? Y eso pues, va a requerir que siempre estés al pendiente de cumplir con las normas, cumplir con las leyes, pensar en los demás antes de pensar en uno mismo, este tipo de cuestiones. Y por eso es que digo que es un poco complejo ser un buen ciudadano, ¿no? Hay que ser buen ciudadano y intentar balancear, ¿no? Las cosas que puedan considerarse como malas actitudes o malas prácticas en la ciudadanía. Es un poco lo que es el desarrollo sustentable, es una mezcla ahí entre hacer desarrollo para mucha gente pues es malo porque tienes que hacer infraestructura, tienes que hacer que la gente crezca, que tengan más satisfactores económicos. Y a veces eso es a costa del hábitat o a costa de los recursos naturales, a costa del medio ambiente. Entonces, es en donde digo que hay que ponderar. A veces hay cosas malas del desarrollo, hay cosas buenas, y por eso es que se crea este concepto de desarrollo sustentable. Déjame, antes de entrar a que desarrollemos este concepto, que creo que es importante para que nuestros amigos lo conozcan y lo puedan internalizar, Sí. nada más me gustaría decir, oye, el objetivo de este programa es que pensemos que ser buenos ciudadanos es una actitud de vida. Algunos dicen una actitud de vida de 24 horas por 7 días. Y lo que buscamos aquí, lo que pretendemos es que no lo veamos como algo complejo, Sí. sino que lo veamos como un acto de responsabilidad, Posible, además, ¿no? de compromiso, y como bien tú lo apuntas, que esté relacionado con esta visión de futuro. Claro. Ya un poco esbozaste cuál es la definición de desarrollo sustentable, pero me gustaría, con palabras muy llanas, muy sencillas, que nos dijeras cuál es la visión de desarrollo sustentable desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Sí. Mira, yo creo que en México es importante que entendamos, uno, pues que llegamos un poco tarde al desarrollo sustentable. Luis Donaldo Colosio fue representante de México en la Cumbre de Río y ahí se esbozó la definición, digamos, los acuerdos que ya venían de una definición previa a los 70 de una comisión que es la Comisión Brundtland. Y pues con la muerte de Luis Donaldo, pues igual se muere un poco ese proyecto de enfoque de política pública. Y México en el 2005, a partir de la transición democrática, mete a la Constitución, al artículo 25 constitucional, el término de desarrollo integral y sustentable. Tú lo lees en la Constitución. ¿Y qué significa eso? Sí, significa un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico sea justo con las personas, o sea, con la sociedad, que sea incluyente con la sociedad y que el desarrollo económico sea ambientalmente correcto. O sea, no acabarnos el país que tenemos, sino que tengamos un modelo de desarrollo donde tengamos pues que heredarle a las generaciones del futuro, ¿no? Luis Donaldo lo dijo en una ocasión, que el mundo lo tenemos
prestado por nuestros hijos, ¿no? Él toma ese concepto de la definición de desarrollo sustentable. Y bueno, pues ese es yo creo que la definición más sencilla es esa, es este mundo lo tenemos prestado por las generaciones que vienen, y entonces algo hay que hacer para que no las dejemos sin los mismos recursos a los cuales nosotros, en nuestra generación, tenemos acceso. Creo que también aquí lo que sería importante, tal vez el concepto teórico del desarrollo sustentable. Tú hablas ahorita un poco de los equilibrios. Sí. Y mucha gente, muchos teóricos lo que han venido planteando es un equilibrio entre la sustentabilidad del medio ambiente, que es la que nos provee los recursos naturales en la que todos convivimos, pero también con la sustentabilidad económica, que tiene que ver con cómo cada uno de los sectores y productivos que integran la economía tienen la capacidad de producir bienes y servicios en el contexto de un medio ambiente. Sí, exacto. Y me parece que esa es como una definición muy sencilla para que nuestros amigos la puedan tener muy clara. Sí, básicamente es eso, tú ya lo señalas muy bien, es no descontextualizar el desarrollo, el crecimiento económico de una dependencia con los recursos naturales, ¿sí? Digamos, es un retorno a entender que somos parte de la naturaleza y que debemos de abonar a su equilibrio, ¿no? Acuérdate que en la época de los 70s, 80s hubo grandes crisis ambientales, de accidentes que fueron haciendo una conciencia en la ciudadanía, en la gente, en las organizaciones, y poco a poco esto ha permeado hasta llegar a políticas públicas y a llegar a que organizaciones de la sociedad civil asumamos los retos del desarrollo sustentable, más allá de la política pública, sino ya más bien con acciones muy concretas de cómo hacer que se haga factible o posible un modelo de este tipo, ¿no? Hilario, platícame cómo nace la Fundación del Desarrollo Sustentable, qué es lo que los motiva a ustedes para participar en estos proyectos. Nos conformamos en el 2004, somos una organización post-ley federal de apoyo a las actividades de la sociedad civil. Eso implica que, digamos, antes del 2004 no había en la legislación mexicana claridad de qué eran las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco sabía el gobierno cómo interactuar con ellas. Entonces, de esta forma, en 2004 se crea esta ley y nosotros nos creamos un poquito después de esta ley. Veníamos de observar que el tema del desarrollo sustentable era un tema muy transversal, que no estaba siendo observado aún en la política pública y que pues teníamos que hacer incidencia ahí. Entonces nos creamos con un grupo científico de científicos del área más social que económica, pero también con algunos economistas, con politólogos, y creamos una organización que más empezó como un centro de investigación, que después ya fue transformándose en una dinámica más participativa, ¿no? Y así fue hace ya 11 años, ¿no? Al cumplir casi 10 años, en el 2013, el gobierno de la República nos otorgó el reconocimiento nacional a la conservación de la naturaleza por un proyecto que se ha trabajado ya desde hace algunos años en un área natural protegida de Campeche, la reserva de la biosfera de Calakmul. ¿Por qué no nos platica de ese proyecto? Sí. Porque entiendo que lo que han hecho es que ustedes están trabajando con las comunidades agrícolas para generar exportación de miel, y sé que están exportando a varios mercados. Lo que me gustaría que le platicaras a nuestros amigos, cómo esta idea común, cómo tuvieron ustedes la capacidad y la habilidad de articular estas comunidades, pero sobre todo, cómo generar un valor agregado para que sea un producto exportable. Sí, mira, lo primero es que el desarrollo implica el sustentable, ¿no? Implica que la fuerza sea de la comunidad y hay que reconocerlo. O sea, no puede ser un proyecto de desarrollo sustentable si la comunidad no tiene las fortalezas, las capacidades para crecer junto con el proyecto. Hay muchas organizaciones, el gobierno mismo a veces llega, se constituye en el generador del desarrollo, las organizaciones igual, nos salimos de ahí y todo se cae, ¿no? Entonces, eso lo entendimos y en el modelo de trabajo lo que hacemos es capacitar de entrada a las personas para que ellos se apropien del desarrollo, se apropien de las herramientas y sean los que se encarguen de su proyecto. Este proyecto es un proyecto interesante. Ahorita se está exportando miel al mercado europeo. Digamos, en Campeche existían pues un mercado de miel muy de hace 30 años, 20 años con exportaciones,
pero donde el productor del apiario, o sea, ese que cuida a la abeja, que cuida el entorno, que no se mezcle, que se cuide la selva, que se cuide los árboles multiflorales de la península, que produce los 100 kilos al año, 200 kilos, no llegaba al mercado. Entonces creamos un mecanismo de comercio justo en donde actualmente los españoles consumen miel de la península de Yucatán de Campeche en un mecanismo de comercio justo. Lo que el precio de mercado internacional dice es lo que se le paga a la apicultura de abajo. Y empezó todo en un traspatio. El traspatio de un apicultor indígena maya, que nos invitó a su comunidad, dimos una capacitación y nos dimos cuenta que había condiciones de liderazgo, que había condiciones del interés de organizarse. Nos empezamos a organizar. Se juntó una organización de casi 300 productores en un principio, ahorita son casi 1000 los que participan en la zona maya. Y Calakmul es un área muy interesante porque es un municipio que se crea en la época de López Portillo, sobre un tema de reserva ambiental, ¿no? Y luego, en la época de Salinas, se crea un área natural protegida y se le hace en un mecanismo internacional de reserva de la biosfera. Y por lo tanto, al tiempo después se convierte en patrimonio ambiental de la humanidad, y hace 1 año y medio, 2 años casi, se convierte en patrimonio cultural de la humanidad, porque están ahí las ruinas mayas de la ciudad de Calakmul. Pero es justamente la tormenta perfecta de un área natural protegida. Uno, porque tiene un decreto de creación municipal que dice que es un municipio que es ecológico, ¿no? Pero se crea sobre 34 ejidos, ¿no? De los cuales la mitad de los ejidos son con indígenas mayas y la otra mitad son con población que emigró de Guerrero, Veracruz, Jalisco, Michoacán, ¿no? En la política agraria de Luis Echeverría, en la que decimos, bueno, es la frontera con Guatemala, tenemos que poblarla, pues para un tema de soberanía. Bajo esta idea de expansionismo agrario, Sí, como se le llamaba en su momento. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa en Calakmul? Bueno, pues es un área natural protegida. Todo el gobierno mexicano está obligado, y los ojos del mundo están obligados a conservarla, pero está la gente ahí. Y la gente tiene una cultura, tiene un arraigo a ciertas actividades económicas, entonces hay que empezar a transitar con ellos para que pasen, por ejemplo, del aprovechamiento de la selva para milpas que les duran 2, 3 años de periodo de buena producción y que luego lo pasan a pastizales para ganadería, pues empezarlos a migrar a apicultura o actividades de conservación. Ahí en Calakmul lo que hicimos fue que trabajamos con ejidos, con un programa del PNUD y del GEF. El PNUD, para nuestros amigos, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para el desarrollo, sí. Y el GEF es el Fondo Global para el Medio Ambiente. Y capacitamos a los ejidos en 2 cosas. En el monitoreo de la biodiversidad y de la captura del carbono, o sea, que los ejidatarios aprendieran a monitorear esto y a valorar esto. Y segundo, al tránsito a las actividades, productivas que sean ambientalmente amigables, como es la apicultura, ¿no? También hay otras actividades como el ecoturismo y otras más que se realizan ahí en la región, de artesanías, y pues un poco ahora el tema del turismo con la carretera que se está construyendo para llegar a la zona arqueológica. Y bueno, pues eso es justamente lo que pasa en el territorio nacional, ¿no? O sea, tenemos que conservar nuestro patrimonio, pero también tenemos que aprender a utilizarlo, de tal forma que no pierda valor ese patrimonio ambiental que tiene México, ¿no? Hilario, platícame también, ustedes han desarrollado un proyecto con mucho éxito, sí, que es en el estado de Chiapas y que tiene que ver con la producción ganadera sustentable. Sí. Platícanos este concepto y también cómo han trabajado con las comunidades. Sí, mira, yo creo que es un tema muy, muy interesante, porque tiene que ver con la recuperación de un saber ancestral. Resulta que en la región mesoamericana tenemos un árbol que comúnmente se le da el nombre de árbol Ramón.
Allá en la región es el ojoche, el muju. En la zona de Sinaloa es el capomo. O sea, está muy extendido, tanto en el Pacífico Sur como en la parte del Atlántico, digamos, hasta Colombia y por el lado del Pacífico hasta Perú. Y es un árbol que en alguna época los mayas utilizaron también para sustituir al maíz en alguna crisis alimentaria que hubo, está registrado en sus anales, y entonces poco a poco se fue perdiendo el uso de este árbol. Es un árbol que tiene usos para forraje, o sea, las hojas se le dan como alimento al ganado, ya al ganado pues El ganado me de refiero cría. ya la cría, y produce una semilla que es panificable. Fíjate que estudiamos el CICI, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, tiene ya 10 años estudiando este árbol. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue crear bancos forrajeros, aprendiendo de los ganaderos, ¿no? Especialmente los ganaderos de Quintana Roo, en los cuales aprendimos que en una hectárea de producción de árbol ramón se puede alimentar 10 cabezas de ganado. Esas 10 cabezas de ganado las sacas de la selva o del bosque, del agostadero, y las mantienes ya estabuladas. Y eso es ya un proceso productivo donde si están estabuladas, puedes colectar las excretas, puedes hacer la Perdóname, producción ¿qué es estabuladas? que estén en un estado, Ya, pues en un corral, ¿no? están en establo, perdón. Un corral de manejo donde las vacas dejan digamos, de alimentarse del bosque o de la selva y se alimentan del banco forrajero que le pones de este árbol ramón. Y en los estudios que se tienen, hemos encontrado que el árbol ramón tiene una semilla que es panificable. Una hectárea de árbol ramón da la misma cantidad de harina, o sea, 8 toneladas de harina, que una hectárea de trigo. Con la gran diferencia de que el trigo tiene pues una gran huella hídrica, ¿no? Casi 6 veces Consume 6 veces más más agua. agua, y tiene una gran huella de carbono, ¿no? Por el tema de los pesticidas y los fertilizantes. En cambio, el árbol ramón te genera una absorción de dióxido de carbono, que es como se conoce una captura de carbono, de menos 500 toneladas equivalentes al año, ¿no? Entonces, es mucho el beneficio ambiental que hay en la recuperación. ¿Y cómo lo aprendimos? De las comunidades indígenas, lacandonas, indígenas tanto De Chiapas. de Chiapas, de la zona de Ocosingo, que aprendimos a que le daban este uso a la semilla. Ese saber se está recuperando. Entonces, se entregó este fin de semana justamente en un evento 500 plantas para 500 viveros de traspatio para mujeres chiapanecas. Las mujeres chiapanecas que están asumiendo este reto van a producir más o menos 10 millones de arbolitos. Esos 10 millones de arbolitos representan 10,000 bancos forrajeros, ¿no? Para que los ganaderos del sur del país tengan cómo alimentar su ganado de una forma distinta, de una forma sustentable. ¿Cuáles son los factores de la sustentabilidad ahí? Bueno, uno, pues hay un crecimiento económico, o sea, no pretendemos que se acabe la ganadería, porque de todos modos hay un consumo de carne en el país y en el mundo. Claro, va a la baja, porque además es una actividad pues ambientalmente no es muy amigable, ¿no? Cada vez se consume menos la carne del mundo, pero sigue habiendo esa actividad económica. Dos, es una actividad que es socialmente justa, porque estamos encadenando a poblaciones indígenas que tienen los patrimonios culturales y ambientales a un esquema productivo, ¿no? Y tercero, pues es sumamente amigable con el medio ambiente. Eso es hacer desarrollo sustentable, que los proyectos tengan esos tres ejes siempre, que sea económicamente rentable, pero que sea socialmente justo y que siempre sea ambientalmente correcto. Creo que nos has explicado con mucha claridad cómo bajo este concepto técnico de lo social, lo económico y lo ecológico debe llevarse a cabo. Se va a llevar a cabo en los próximos meses la COP21 en París, que es la reunión de todos los países en donde se discute
cuáles son las políticas públicas globales que se tienen que tomar en cuenta para la protección del medio ambiente. Estamos por terminar el programa. Me gustaría un poco que nos platicaras y nos esbozaras cuál es la visión de la Fundación y de la sociedad civil de cuál debe ser la agenda que debe impulsar México en esta reunión internacional. México tiene el compromiso de reducir de aquí al 2030 el 40% su intensidad de carbono en su Producto Interno Bruto. O sea, es casi la mitad del carbono en el Producto Interno Bruto sin comprometer el crecimiento. O sea, debemos de crecer como país, pero debemos hacerlo con una economía de bajo carbono. Eso significa más o menos el 25% de reducción de gas de efecto invernadero al 2030. Son metas ambiciosas. México se caracteriza por ser un país ambicioso. Si bien tú explicabas hace un momento, don Alfonso, que México es, digamos, el país 10 de los que más te generan gas de efecto invernadero y casi irrisorio entre digamos, del 7 en adelante, ¿no? Contra el 1, 2 y 3, ¿no? Que viene siendo China, Estados Unidos, Alemania. La India también, ¿no? Sí. Entonces, pero México es altamente vulnerable, a diferencia de los países digamos, del hemisferio norte. Porque aquí, bueno, ya lo vimos con Patricia, ¿no? Somos un país que por los dos lados nos puede atacar un fenómeno. Patricia, el huracán te refieres, El ¿no? huracán, me refiero al huracán, así es. Entonces, pues eso es, digamos, lo que obliga a México a hacer con un compromiso bastante alto. México tiene el día 10 de diciembre, el 11 se termina la COP, el 11 de diciembre, empieza el 29 de noviembre, y el día 10 tenemos un side event, que es como se llama, que es un evento dentro de la agenda oficial de la COP. Un evento paralelo para... Un evento paralelo, sí, es que es el término que utilizan de forma oficial en Naciones Unidas, y este evento paralelo va a ser para presentar la transversalidad de las políticas públicas en desarrollo sustentable y biodiversidad. Entonces, va a estar el secretario de Medio Ambiente, estamos nosotros como organización y la organización hermana de Reforestamos México. Y vamos a hablar y exponer el compromiso de México en torno a esto. Yo creo que México debe de poner el ejemplo en la COP como, digamos, países de habla hispana y también como socio estratégico de Estados Unidos y Canadá, el empujar a que se cumplan las metas de cambio climático, ¿no? Es un acuerdo económico, quiero también ser muy claro. Es correcto. La COP21, y hoy se discutía en el Colegio de México el tema, pareciera como fuera un tema de buenas intenciones. De buenas intenciones y no, bueno, o sea, sí son buenas intenciones, pero el discurso, los instrumentos tienen que ser económicos, porque se trata de que se salve el planeta por la vía económica, ¿no? Para discutir los temas ambientales y, digamos, aspiracionales, hay muchos otros foros, pero ese es un foro donde los países tienen que ponerse de acuerdo en instrumentos económicos, instrumentos vinculantes y instrumentos donde se midan, por ejemplo, los daños que haya por cambio climático, pues alguien los tiene que pagar, ¿no? Y esas son las economías que más efectos tienen hacia el cambio climático, y viceversa, las economías que transitemos rápidamente hacia una economía climáticamente inteligente, pues debemos de tener algún beneficio, ¿no? Y justamente para eso está el Fondo Verde. Yo creo que México tiene que poner el ejemplo de aprovechar ese Fondo Verde, que además lo propuso México en la COP de Cancún, ¿no? Y pues ese es más o menos en general lo que se va a vivir ahí en París. Todo el mundo tiene la esperanza, yo creo que el acuerdo ya está listo, se terminó hace un par de días en Alemania, en Bonn, dejaron los detalles, pues ya sabes que los presidentes tienen que meterle al documento, y todo el mundo espera que salgamos de París con un acuerdo global que sustituya o que perfeccione toda la dinámica de acuerdos previa, incluyendo el protocolo de Kioto y todo lo que tiene que ver con la economía de bajo carbono. Que de hecho acaba de haber una reunión con el presidente Obama de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, Sí, que entiendo que parte y no se dijo públicamente, pero parte era llegar a un acuerdo de cuál va a ser la postura de estos países que son los que emiten más dióxido de carbono al ambiente, para poder preparar muy bien la postura internacional con respecto a la COP21. Sí, no puede ser un caos, ¿no? Yo creo que el compromiso de China y de Estados Unidos está en que no se convierta en un caos, porque bien pudiera ser una COP en donde todos
ahora sí, al unísono, apuntemos hacia Estados Unidos y China. Yo creo que ellos están muy conscientes de eso y pues tienen que poner el ejemplo, ¿no? Hilario, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser un buen ciudadano y gracias por el trabajo de tu fundación. Gracias, Amigos, nos quedamos con la idea de que tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en cuál es el medio ambiente que queremos, como decía nuestro amigo Hilario, a nuestros hijos, pero también tenemos que pensar como ciudadanos en exigirle a los gobiernos que instrumenten vehículos financieros que permitan rescatar lo que acaba de platicar Hilario. La visión ancestral del conocimiento de la naturaleza, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, la búsqueda de eliminar los mecanismos de intermediación a través de un comercio justo que permita darle mayores condiciones de vida a las familias y también tratar de establecer esa articulación de esos proyectos productivos con las economías regionales. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.